Vuelvo a darles la bienvenida a todos y agradecerles su presencia. Hoy tenemos el honor de tener aquí al profesor Christian Wick, que es juez de la Corte de Apelaciones de París, presidente del Comité Intergubernamental de Bioética de la UNESCO. Es además presidente, director de la Asociación Internacional de Ley, Ética, Ciencias, con sede en París, y realiza muchas actividades en el exterior, y de hecho viene aquí a Uruguay también a proponer un convenio para fundar una institución internacional de la cual pueda haber un mayor intercambio. El profesor Wick hace 20 años que viene a Uruguay, ¿no? No, bueno, en el año 1995 fue su primera vez y cada 2 años aproximadamente venía. Lógicamente se interrumpió con la pandemia y ahora nos propuso como actividad, y nos pareció excelente, digamos, tratar el tema de la inteligencia artificial y el derecho en aplicación, en las aplicaciones jurídicas, ¿no? Vamos a ver que son muchas, variadas, y bueno, por supuesto, si después hay preguntas, también está dispuesto a contestarlas, ¿de acuerdo? Primero voy a agradecer la Universidad de la República y también la Facultad de Derecho, y soy decano, y mi amigo Pedro Montano Gómez por esta invitación de hablar sobre un tema que es muy importante, que es la transformación del sistema jurídico con frente al desarrollo de la intelligence artificielle. Comme je parle très mal espagnol, donc je vais parler en français. Pourquoi est-ce important de parler de ce thème? Parce que les technologies juridiques, ce qu'on appelle les legal tech, investissent le domaine de la justice. En fin 2019, même si c'est déjà un peu loin, il y avait 230 structures qui travaillaient sur les legal tech en France. Cada vez es más importante la aplicación de las tecnologías informáticas, no solo en la justicia, sino en todo, y lógicamente en la justicia también influye. De hecho, según lo dice el profesor Wick, la tecnología jurídica en el ambiente de la jurídica, también denominado legal tech, tiene 230 estructuras, de las cuales fueron, digamos, relevadas en octubre del 2019, cuyo 68% son startups y 17% estructuras de profesionales del derecho e incluso de estudiantes. Los principales mercados a los que apuntan estas tecnologías corresponden a los abogados, 55%, las empresas en general, otro 55%, así que los servicios jurídicos de las empresas o colectividades, más específicamente, un 50%. Los magistrados no cuentan más que para un 7%, o sea, menos que el gran público, al cual va dirigido el 42%. Cette nouvelle dimension est aussi une dimension économique. On estime que le droit
c'est à peu près 32 milliards d'euros. Et pour le moment, en France, les legal tech ne représentent que 20 millions d'euros de ce marché du droit qui est déjà aux États-Unis à 1,6 milliard de dollars. 1.600.000 millones de dólares, con 6 significan en 2018 para los Estados Unidos, la inversión en este rubro. Y sí, lógicamente, los jóvenes franceses en sus iniciativas han llegado a una veintena de millones de euros por año. Y en Europa, sobre todo en Francia, según los participantes, llega a 40.000 millones de euros. En dehors de cette dimension économique, pourquoi parler de réformation numérique de la justice? On attend en effet 4 fonctions principales liées à l'intelligence artificielle. Celle de générer des connaissances en mettant en évidence les différentes manières de rendre la justice, celle de prédire la chance de succès d'un procès et le montant des dommages et intérêts, celle de recommander des solutions de médiation et celle d'aider à la décision le juge en lui suggérant une solution la plus adéquate au cas. ¿Por qué estamos hablando de reforma numérica o, digamos, reforma numérica o informática de la justicia? La pregunta tiene una respuesta, que sé que la inteligencia artificial tiene 4 funciones principales que son susceptibles de ser desarrollados dentro de este dominio de la justicia. Primero, generar conocimientos, poniendo en evidencia las maneras diferenciadas de impartir justicia según las regiones. Segundo, predecir la chance de éxito de un proceso, o éxito o fracaso, ¿no? Y el monto potencial de los daños y perjuicios. Recomendar soluciones de mediación en función, recomendar soluciones de mediación en función del perfil de las personas y de casos similares que ya han sucedido. Y cuarto, ayudar al juez a tomar la decisión sugiriéndole una solución jurisprudencial la más adecuada para un determinado caso. On nous annonce donc de nouveaux outils très performants, mais il ne faut pas oublier que ces outils ne sont que des moyens. Et ce qui compte aussi pour régir le système judiciaire, ce sont des finalités. Et donc, il faut s'interroger sur le fait de savoir si le numérique est un outil pour servir ou s'approprier la justice. Et qui se l'approprie? Exactamente. El hilo conductor de la reflexión no debe ser concentrarse solamente en la pregunta si lo informático, lo numérico, es una herramienta para servir o para apropiarse de la justicia. À mon sens, on doit analyser 2 types d'appropriation. Celle qui est la plus apparente, l'appropriation technique et managériale que va entraîner l'utilisation des technologies numériques, et puis, nous le verrons en second lieu, celle qui permet d'aller chercher, je veux dire, l'idéologie de ces réformes managériales qui apparaissent, c'est l'appropriation de la fonction
de juger. Efectivamente, parece ser que a lo largo de la evolución, tal como se viene dando, desde el punto de vista del business o del emprendedurismo, parecería que la transformación numérica lleva o conduce a modificar el servicio público de justicia con el doble objetivo de simplificar los procedimientos y la accesibilidad para el justiciable. Alors, deux lois sont intervenues récemment en France, l'une en 2016, la place du numérique dans la République, et l'autre en 2019, c'est une loi de programmation d'une modernisation de la justice et qui concerne à la fois l'accessibilité à la justice et la simplification des procédures tendant à la réorganisation du système judiciaire. Hay dos leyes en Francia, una de 2016 y otra de 2019, de reforma con respecto a la justicia, donde la transformación numérica o diríamos, computacional o informática busca modificar el servicio público de la justicia. Y desde ese año, 2019, la justicia en línea, conectada a través de la web, permite seguir concretamente los casos. La web informática francesa ofrece la posibilidad de consultar su caso o sus casos civiles en línea, después de haber autorizado la, digamos, desmaterialización del caso. Tiene acceso, por lo tanto, 7 días sobre 7, 24 horas sobre 24, a las informaciones y los documentos que constituyen el dossier, el expediente, la carpeta, con todo, citaciones, comunicaciones, recepciones de documentación, datos de audiencias, etcétera, etcétera. L'accessibilité, l'aspect le plus positif, c'est de donner la possibilité à chacun, chez lui, d'ouvrir son ordinateur et d'accéder à des informations générales et puis aussi à suivre les propres procédures qui le concernent 24 heures sur 24, toute l'année, heure par heure. Ça, c'est l'idée positive. Mais il y a aussi la possibilité qui va se multiplier de saisir le juge par l'ordinateur. Comme aujourd'hui, on dépose plainte devant la police par ordinateur. Bien entendu, cette simplification des procédures impose une vigilance dans son application. On sait très bien que tout le monde n'a pas un accès au web et que si même on a cet accès, on n'est pas forcément très habile à se servir d'un système qui en plus s'inscrit lui-même dans un système bureaucratique. La posibilidad de obtener todos estos datos, de ingresar a ese tipo de web, por más que esté limitado a quienes son abogados, jueces, etcétera, ¿no? Ofrece también ocasiones para la intromisión de hackers, de manejo de datos, y eso, digamos, podría ser el aspecto contrario, negativo, de la aplicación de estas tecnologías que hacen referencia a su vulnerabilidad, ¿verdad? Por ejemplo,
como decía el profesor, afectan los procedimientos, así como la organización de la justicia civil, pero quedan todavía limitadas y con posibilidades de intervención de terceros. Donc, à cet égard, le défenseur des droits, qui est une autorité constitutionnelle, a mis en avant les risques que la dématérialisation des procédures ne crée plus d'inégalités d'accès au service public de la justice. Et puisque le professeur Montano Gomez a évoqué le second aspect, la simplification des procédures liées à la réorganisation du système judiciaire. Dans un premier temps, celles-ci sont relativement limitées, puisqu'en matière civile, la seule réforme majeure créée par la loi de 2019, c'était une dématérialisation totale de la procédure des oppositions aux ordonnances d'injonction de payer et une juridiction nationale en ligne pour les traiter. Mais au bout d'un an, pour différentes raisons dont on pourra parler, le gouvernement a fait supprimer par le Parlement cette juridiction. Donc, il n'en reste sans qu'elle ait jamais été mise en œuvre. Et dans le domaine pénal, en revanche, le législateur a reconnu que la procédure pénale avait vocation à devenir numérique. Pour le justiciable, elle est déjà numérisée pour le juge. Entonces, actualmente ha tenido prioridad, por así decirlo, la aplicación en materia penal, informática, numerización, como se dice en francés, a raíz de esta del 23 de marzo de 2019 que veníamos citando, porque como lo subrayaba o lo subraya el defensor de los derechos, que aquí podría ser un cargo parecido al defensor del pueblo, esa desmaterialización de lo que es el procedimiento judicial permite en algunos casos inigualdades, inequidades con respecto al tratamiento de las partes, pero lo que se busca justamente a través de este tratamiento informático es luchar contra las inegalidades al acceso a los servicios públicos. Y por eso este defensor lo dice que hay que conservar siempre muchas o varias modalidades de acceso a los servicios públicos, tomar en cuenta las dificultades que tienen los usuarios, la famosa clave, doble clave, todas esas cosas que tenemos, ¿no? Ubicar y acompañar las personas que tienen dificultades con todo lo que es informática, porque es lógico, hay mucha gente que no se adapta, a mejorar y simplificar los trámites informáticos, a formar asesores que puedan acompañar a determinados usuarios y tomar en cuenta públicos específicos. Por ejemplo, inmigrantes o gente que no tenga ni siquiera conocimiento de la lengua, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas nuevas simplificaciones en materia civil, ya existía una reforma mayor que establecía esta desmaterialización total de los procedimientos en línea, pero esta jurisdicción fue suprimida antes de haber sido puesta en vigor. Sin embargo, en materia penal, el legislador reconoció que el procedimiento penal tenía vocación de convertirse en informático y por eso ahora, como una garantía más para el indagado, el acusado, lo que sea, está funcionando este proceso informatico. Donc, vous voyez que l'ambition du législateur a très vite été
limitée par des raisons pratiques, mais aussi par le Conseil constitutionnel qui a reconnu le principe de présence à l'audience en déclarant non conforme à la Constitution le fait de permettre aux juges de ne pas entendre au pénal les personnes sans leur autorisation, les personnes privées de liberté. Et le juge constitutionnel a aussi reconnu le principe de la publicité des audiences, sauf dérogation non disproportionnée. En revanche, il a jugé que le principe de la conciliation obligatoire poursuivait l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Vous voyez que c'est peut-être un habillage, je ne sais pas si c'est un habillage ou une formule constitutionnelle, mais la dimension de gestion ou de management de la justice est prise en compte par le Conseil constitutionnel avec l'expression classique de bonne administration de justice. El Consejo Constitucional francés reconoció el principio de presencia en las audiencias, tal como reclama la ley, pero desde el punto de vista virtual, así como el principio de publicidad de las audiencias, siempre y cuando no se decrete expresamente una reserva del caso y que se exija alguna audiencia presencial por la índole del asunto a tratar. Y el juez, además, en ese tipo de audiencias, tiene por principio la conciliación obligatoria, o sea que debe ejercer una gestión de conciliación, como nuestras audiencias de conciliación, bueno, pero no necesariamente tienen que ser presenciales, pueden ser ahora también virtuales, y está funcionando. Donc, ce qu'on voit finalement apparaître à travers des éléments fragmentés de réforme, c'est un sens profond de cette reconfiguration qui est d'abord de repenser la répartition de l'offre. Vous savez, c'est un peu finalement comme dans le domaine de la santé ou dans le domaine des transports, et en identifiant par des critères les matières et les procédures qui relèveraient d'un traitement électronique sans comparution des parties, avec jugement dématérialisé et bien sûr des garanties de procédure, mais allant vers la forme d'une juridiction numérique. Et de même, l'accès, la notion de réformation de l'accès a un double sens. Celui que je vous précisais tout à l'heure, de l'accès du justiciable à son dossier individuel, mais aussi de l'accès d'autres autorités, d'autres parties dans le procès, les legal tech, les conciliateurs, c'est-à-dire des parties privées qui exerceront obligatoirement, ça a été dit, la conciliation. Et bien entendu, avec des frais, puisqu'on prévoit aussi qu'il y aura des sociétés privées d'assurance qui vous garantiront jusqu'à un certain montant de ces frais en justice, dès lors, bien entendu, que le cas qui sera soumis sera évalué en fonction des chances de gagner. Donc, c'est ce modèle-là qui transparaît. El sentido profundo de esta reconfiguración de la administración de justicia supone dos conceptos. Uno de ellos, la accesibilidad, y otro, la eficiencia. Entonces, desde el punto de vista de, digamos, la accesibilidad, se propone identificar por criterios adaptados a materias y procesos
que son objeto de un tratamiento electrónico sin comparecencia de las partes, a audiencias, por supuesto, presenciales, estableciendo procedimientos de reglas de instrucción y de juzgamiento desmaterializado, por no decir informático, presentando todas las garantías procesales y organizar centros de tratamiento de procedimientos desmaterializados, informáticos, bajo la forma de jurisdicciones numéricas. La reforma del acceso supone para los reformadores, los que se inclinan por la reforma electrónica, se comprende la accesibilidad a la institución para el justiciable, pero también la posibilidad de que partes privadas puedan acceder al mismo sistema de la justicia, ofreciendo servicios de ayuda a la jurisdicción, pongámosle por caso peritos, ¿no? O acceso al conocimiento del derecho para las partes, por ejemplo, cuando en nuestras audiencias el juez explica, bueno, a la audiencia, mire, señor, que en este asunto la audiencia se rige por estas normas, así, así, y entonces usted tiene que, bueno, dar sus datos, etcétera, etcétera, etcétera. Le explica cómo es. Lo mismo sucede desde el punto de vista informático. En este modelo de justicia, que está extendido ya a un número importante de litigios, el juez estatal, no estamos hablando del árbitro todavía, se convierte no solo en una autoridad que define el conflicto, diciendo o fundamentándolo en el derecho, pero también el regulador de prestatarios privados, como puede ser, por ejemplo, en una especie de arbitraje frente al juez, lo que nosotros llamamos conciliación o transacción, que podríamos llamar. Es esta reapropiación por terceros de la función de juzgar, que a veces es criticada por algunos de los usuarios, y entonces que dicen que lo que hay que hacer es proteger para que haya una mayor judicialización y que no se transforme en un abuso de la apropiación de la justicia por estos sistemas así que podríamos decir de apropiación o privados. L'appropriation de la fonction de juger, ou tout au moins la question qu'on doit se poser à son propos, a deux aspects. Le premier, c'est le meilleur accès à la connaissance de la jurisprudence, c'est certain, mais se poser la question des conséquences qui en découlent. Alors, l'objectif, effectivement, d'optimisation de l'accès à la jurisprudence est de conduire en principe vers plus d'égalité entre les individus. Mais il y a aussi cette volonté d'optimisation d'un système dont on estime qu'il coûte peut-être, même si le budget de la justice est réduit, de plus en plus cher ou qu'il demande beaucoup de moyens. Donc, l'objectif est ici d'aboutir à une solution identique dans des affaires qui répondent aux mêmes critères. Et nous disent d'ailleurs les avocats, depuis la crise financière, leurs clients veulent des services à honoraires réduits, en particulier dans le domaine du droit des affaires. Et donc, il y a une tentation qui est celle de consacrer le précédent, avec des systèmes de droit, comme le système de common law, fonctionne sur le précédent. Ce qui permettrait évidemment de développer des outils technologiques d'aide à la décision du juge et de favoriser les règlements amiables, puisqu'on saurait, avant d'aller devant le juge, les chances, 80% ou 5%, que l'on a par rapport à une jurisprudence médiane de tenir gain de cause. Et bien entendu, il y a un certain nombre de risques qui sont liés à ça, à cette gestion de masse. C'est bien entendu en premier lieu la protection
des données personnelles s'il n'y a pas d'anonymisation. Et donc, il faut penser effectivement à la question de la standardisation des données. J'y reviendrai à un moment qui, elle aussi, pose un certain nombre de difficultés. La pregunta es, ¿estamos ante una apropiación o expropiación, podríamos decir, de la función del juez de juzgar? Entonces, dice que se han desarrollado tecnologías a base de inteligencia artificial que dicen que según el caso, tal como uno lo plantea o al cual uno se enfrenta, la sentencia que salió dice, en un caso precedente dice esto y otra y otro y otro y otro, y sale la jurisprudencia como antecedente. Hoy en día podemos buscar en BJN, por ejemplo, haciendo incluso una búsqueda profundizada, ¿verdad? De forma tal de poder buscar fallos que tengan que ver con lo que queremos estudiar o lo que queremos resolver según nuestra posición en la investigación, ¿no? Pues abogados, fiscales, jueces, etcétera, ¿no? Bueno, pero esto lo hace directamente una máquina. La búsqueda de esos fallos y además redacta, de acuerdo a esos fallos, la sentencia y el riesgo que genera es utilizar el sistema del common law que se basa en el precedente. Bueno, si en aquel caso se dijo tal cosa, en este también tenemos que resolver lo mismo. Un momento, capaz que hay diferencias, ¿no? Desde el punto de vista, no sé, bueno, jurídicas, pero también circunstanciales, ¿no? De hechos, en fin, cosas que puedan justificar una apreciación mucho más fina. Entonces, por eso dice que también esa consagración del precedente es un riesgo y que hay también otros riesgos, como por ejemplo los que hacen referencia a la gestión de los datos, ¿no? La apropiación de datos, por ejemplo, personales, ¿no? Esos pueden de repente salir, vaya a saber cómo, y entonces nuestra intimidad queda expuesta, ¿verdad? Y en el Estado de Derecho, lógicamente, la ocultación de los nombres, apellidos de personas físicas, de terceros, mencionados en la decisión, es obligatoria, pero lo lógico sería que apareciera de repente con una sigla o con... No, acá están apareciendo por ahora nombres, o sea que también hay ese riesgo de ir contra la intimidad de los justiciables e incluso de quienes participan en el proceso, como por ejemplo pueden ser testigos, ¿no? O ya decía, también pueden ser peritos. Y ahora viene la estandarización de las decisiones, que la seguridad jurídica dice que sería imprudente confundir mediana, correlación y causalidad, siempre y cuando la estandarización es también una cuestión de cultura. Por ejemplo, en Inglaterra hay contratos estandarizados que son utilizados desde el siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, si ahora aparecen modelos de contratos que la inteligencia artificial nos da, bueno, no, lo lógico sería ver qué aprecia cada una de las partes con respecto a eso para adaptarlas precisamente al caso más concreto, ¿no? Enfin, ce qu'il faut se demander, dernier point de cette analyse, est de savoir s'il n'apparaît pas là une nouvelle forme de raisonnement juridique qui serait un changement radical dans le temps et dans l'espace de la justice, comme le suggère notamment le terme de justice prédictive, sur lequel je veux, sinon conclure, tout au moins dire quelques mots pour brosser plus amplement
cette potentialité de changement radical de l'institution judiciaire. Pour certains, la notion de justice prédictive est vide de sens, puisqu'il n'aurait rien à prédire, les décisions étant toutes contextuelles et donc différentes. Pour autant, la sécurité juridique que la société réclame peut se demander si elle ne justifie pas de quantifier l'aléa dans l'intérêt des justiciables, mais aussi pour la crédibilité de l'institution judiciaire. Donc, effectivement, le premier point qui est mis en œuvre, c'est le besoin de sécurité juridique et de renouvellement de la manière de juger, puisqu'on trouve que la justice est trop lente, incompréhensible. Et voilà un petit peu comment se posent les choses en nous offrant des approches techniques. Alors, je ne vais pas les développer, mais il y a deux usages de l'intelligence artificielle. Une qui est fondée sur le traitement de la langue naturelle et les statistiques, et puis une autre qui donne une autonomie à l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment elle arrive au résultat. Et même ceux qui, initialement, programment des algorithmes ne savent pas pourquoi l'intelligence artificielle et comment elle arrive à ce résultat à partir des algorithmes. Mais ce que l'on sait, c'est que ces résultats ont une certaine fiabilité. Una de las nociones que surgen y que puede ser también un poquito dudosa o, digamos, para desconfiar, es ambigua, es la justicia predictiva. Claro, en definitiva, está prediciendo este sistema basado en inteligencia artificial lo que puede llegar a ser el resultado del juicio. Porque dar decisiones diferentes, no necesariamente uniformes, como lo haría la inteligencia artificial, forma parte de lo que es la justicia, ¿no? Entonces, habría que ver caso por caso si eso no supone necesidad de ajustes en este tipo de procedimientos tecnológicos. Uno, pone dos llamadas de atención, ¿no? La necesidad de seguridad jurídico y la renovación de la manera de juzgar. Y dos, las aproximaciones utilizando la concepción de modelos capaces de reproducir decisiones judiciales aplicadas sobre un determinado dossier, un determinado expediente, como dice la expresión inglesa deep learning, profundo, enseñanza profunda, ¿verdad? Entonces, con respecto a las aproximaciones tecnológicas, pueden estar caracterizados de dos maneras: las aproximaciones fundadas en el tratamiento de la lengua natural y las estadísticas. En el segundo, las aproximaciones o datos, sí, aproximaciones, utilizando modelos capaces de reproducir digamos, un panorama de decisiones judiciales, antecedentes jurisprudenciales, ¿verdad? Que en ese sentido es interesante que lógicamente haya buena disponibilidad de la jurisprudencia, pero que eso no puede llegar a sustituir un juicio humano, por así decirlo, ¿no? Distingue el aprendizaje automático, supervisado, de los datos de entrada, calificados por los seres humanos cuando empiezan
a ingresarse los datos del caso, y los no supervisados, que son datos de los algoritmos que elabora el propio sistema informático, que va creando una clasificación evolutiva. En cuanto a esta aproximación, la máquina reduce el campo de los posibles, digamos, soluciones o fallos, opiniones, utilizando informaciones proporcionadas por ese conjunto de criterios o cibercriterios que permiten obtener un diagnóstico rápido y confiable sobre el cual el jurista puede apoyarse para profundizar su reflexión. El peso que puede ser acordado a una u otra de estas capacidades técnicas para reformar la justicia depende también de la percepción social que ellas suscitan. À cet égard, on a deux perceptions de l'intelligence artificielle dans sa dimension d'autonomisation. Pour certains, c'est simplement un outil d'aide à la décision, comme l'imagerie médicale, le scanner en médecine. Et pour d'autres, la délégation de tâches qui est donnée à l'intelligence artificielle crée effectivement un certain flou sur ce que sera la justice numérique. Donc apparaissent des craintes. La première, c'est celle d'une justice sans juge, et la seconde, c'est quel garde-fou pour limiter cette puissance de transformation radicale de la justice, à la fois dans la fabrication des décisions et en même temps de leur dimension de plus en plus économique et privatisée. Hace apreciaciones o surgen percepciones diferentes de esta idea de autonomización de la justicia. No me refiero a automatización. Ahora en este momento estamos hablando de autonomización, como si la justicia pudiera ser ejercida exclusivamente por máquinas. Y entonces él propone que dice que hay casos en que los algoritmos pueden ser un justo instrumento de ayuda a la decisión. Por ejemplo, cuando un médico utiliza una radiografía o un escáner para hacer un mejor diagnóstico. Bueno, ahí hay cuestiones tecnológicas involucradas, es cierto, sí, pero el que resuelve es el médico, ¿no? Bien. Y después, esta idea de autonomización también puede corresponder a delegación de tareas, como por ejemplo el desarrollo del del machine learning, en el cual, de acuerdo al cual se autoriza, o mejor diría, utilizamos máquinas que escriben por ellas mismas y ejecutan instrucciones por las cuales han sido programadas. O sea, actúan como una especie de robot de confección de resoluciones, de notificaciones, bueno, algunas cosas interesantes, ¿no? Pueden servir para lo positivo también, en la medida que pueden llegar a desburocratizar y determinadas tareas administrativas, delegarlas, así en función de esto. El problema es cuando se trata de una justicia sin juez. Oui, parce qu'une justice sans juge peut produire des discriminations. Le système COMPAS, Correctional Offender Management Profile for Alternative Sanctions, qui a été mis en place aux États-Unis sur la récidive des détenus, a conduit effectivement à des biais racistes, puisqu'en mettant en avant que les populations d'origine noire seraient les plus, ont le score le plus élevé de risque de récidive. Donc, il y a nécessité de garde-fous. Il en existe à travers des
législation informatique et liberté en France, RGPD au niveau européen, donc le règlement général sur la protection des données, mais ces textes ne sont pas spécifiques à la justice, même s'ils mettent en avant un certain nombre de principes, loyauté, vigilance, et aussi un principe d'ingénierie, c'est-à-dire de pouvoir contrôler la technique et son avancement. Mais pour rester concret, un rapport réalisé pour la mission Droit et Justice, c'est-à-dire l'institution qui fait de la recherche et de la prévisibilité au ministère de la Justice, il recommande d'aller de l'avant, mais avec 4 types de mesures. L'instauration d'un organe de certification et de contrôle de ce qu'on appelle les MAAD, les modes algorithmiques d'analyse des décisions. Ensuite, l'intégration de ces modes dans le débat judiciaire. Se poser la question, mais comment on arrive à cela? Et également, avoir un encadrement éthique des activités des concepteurs de ces modes alternatifs. Et enfin, avoir une orientation procédurale des affaires à l'aide de ces modes alternatifs, c'est-à-dire déterminer des standards d'affaires avec des types de décisions afin d'identifier les spécificités des affaires et non pas, j'allais dire, mettre des standards généraux pour tous les types de décisions. Entonces, una justicia sin juez, ¿cuáles son los riesgos de una justicia automatizada, autonomizada? Dos palabras que tienen sentidos diferentes, ¿no? Bueno, entonces dice que, lógicamente, hay ocasiones de injusticias provocadas por errores, como por ejemplo el manejo que se puede hacer de los datos con aproximaciones estadísticas, que no necesariamente un caso pertenece a esa modelización a la cual indica o aproxima las aproximaciones estadísticas. Y entonces él dice que esta puesta en juego de una justicia sin juez humano, podríamos decir, ¿no? Obliga a establecer lineamientos, criterios, límites, guardafuegos. Y entonces dice que, por ejemplo, como título preliminar de estos criterios de regulación, de esto que se viene con todo, en los Estados Unidos ya tiene un funcionamiento bastante, no digo tradicional, pero amplio, y recuerda 3 principios de la Ley de Informática y Libertades que han sido tomados del Reglamento Europeo sobre la protección de datos personales, que está en vigor desde mayo de 2018. Entonces, para la Comisión Nacional de Informática y Libertad, que es la encargada de aplicación de esta norma, la idea de inteligibilidad como la de transparencia se articula con el principio de lealtad. No digo legalidad, lealtad. La introducción de una obligación o de una organización de la responsabilidad podría constituir una respuesta al fenómeno de la dilución de la responsabilidad, porque ¿quién es responsable cuando se aplica estas soluciones, entre comillas, judiciales, informáticas automatizadas? El programador, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces, él dice que esta comisión hizo un informe
denominado para la misión del derecho y la justicia, que dice que hay que instaurar, o propone instaurar, un órgano de certificación, de control y de seguimiento de los modos algorítmicos de análisis de las decisiones, MAAD. Entonces, integración de estos MAAD en los debates judiciales pueden ser asimilados, por ejemplo, a herramientas periciales, efectivamente, el encuadramiento ético de las actividades de los encargados que componen estas MAD, que implica la elaboración de un cuaderno de cargos, o mejor dicho, de normas que definen buenas prácticas profesionales. Y después la orientación procedimental o del procedimiento de los asuntos con ayuda de estas tecnologías MAD. Y se trata de determinar estándares de los casos con los tipos de decisiones correspondientes a los efectos de identificar las especificidades de cada caso y de orientarlos. La justice numérique modifie le rapport au droit en proposant une nouvelle manière de le produire. Elle pose également la question du dialogue interdisciplinaire entre droit, économie et les sciences du numérique. Et ainsi, elle fait apparaître une procédure qui a des caractéristiques différentes. Plus d'audience, comme c'est le cas pour la procédure orale. Plus de conclusions ou l'échange de conclusions d'écrits, comme pour la procédure écrite, mais la structuration et la fragmentation des écritures, la fin de l'audience, sauf visioconférence, l'instantanéité des échanges des pièces entre les parties et l'assistance à la décision par la justice dite prédictive. Pour conclure, je voudrais reprendre un mot du défenseur des droits, qui est celui-ci, qui nous rappelle qu'aucune organisation administrative, aucune évolution technologique ne peut être défendue si elle ne va pas dans le sens de l'amélioration des droits pour tous et pour toutes. Je vous remercie. Bueno, en este momento acaba de dar su conclusión y dice que esta transformación digital modifica la relación con respecto al derecho, proponiendo una nueva manera de producirlo al derecho. Plantea la pregunta del diálogo o la cuestión o el tema del diálogo interdisciplinario entre derecho, economía y ciencia de datos. En efecto, el procedimiento numérico informatizado tiene características diferentes. Ahora no habrá más audiencias, como es el caso de los procedimientos orales, o el intercambio de conclusiones escritas, como el caso de los procedimientos que todavía quedan del Código Viejo, ¿verdad? Sino la estructuración, fragmentación de los procesos con instantaneidad de intercambio de materiales, ¿no? Materiales se refiere a, por ejemplo, los datos que yo puedo aportar para el juicio, el testimonio de un testigo, los argumentos jurídicos que puedo dar para fundar determinada postura, y eso dice que hace instantaneidad, o le da la ventaja de la instantaneidad a este intercambio de piezas, conclusiones, por comunicación electrónica, y también puede haber una ayuda a la decisión por la justicia denominada predictiva, pero ayuda, no decisión en sí misma.
Entonces, como conclusión, hace referencia a una frase de Trécourt, el autor Trécourt de 2017, que dice: la justicia a la hora de los algoritmos y del Big Data. Y esa frase dice: ninguna organización administrativa, ninguna evolución tecnológica no puede ser defendida si ella no va en el sentido del mejoramiento de los derechos para todos y para todas. Eso es todo. Por supuesto, si hay preguntas. Faut surtout applaudir le professeur Pedro Montano Gómez qui a su donner toute la couleur pas de couleur. Toute la couleur, effectivement, à mon texte, dans la bonne langue. Voilà. Gracias a toi, évidemment. Si tienen alguna pregunta, comentario que quieran hacer, por supuesto yo estoy dispuesto a traducirla para que la entienda. Sí. Si es posible, bueno, primero saludar y agradecer la presencia. Una de las dudas que tengo es respecto a quién hace el manejo de datos cuando la inteligencia artificial accede tanto a jurisprudencia o a los datos de la parte actora, demandada, etcétera, si son privados, los desarrollos y la gestión de esas tecnologías está en manos de privados, o si son de recursos y desarrollos estatales del Poder Judicial. Poder Judicial, exactamente. Bon, il pose la question, bon, je te remercie ta présence dans la conférence, et il pose la suivante question. Il veut savoir si l'administration des données, de la jurisprudence, c'est pas le ministère de la Justice. Si ça appartient, si c'est fait par des entreprises particulières, oui, bien sûr. ou bien si c'est un service prêté par l'État. Non, l'engagement de l'État, service public de la justice, est mettre à disposition des Legal Tech l'entièreté des décisions de justice. Et plus seulement, comme c'était fait jusqu'à présent, de sélectionner préalablement ces décisions. Donc, sous réserve, bien entendu, qu'elles soient anonymisées. Donc, et ensuite, c'est le travail des Legal Tech de réaliser ces résultats de la justice informative ou prédictive. C'est bien pour ça, en raison des craintes, que le rapport de la mission a suggéré que ces organismes soient en quelque sorte accrédités, contrôlés. Mais ça n'est pas le ministère de la Justice qui fait ça. Et ça a déjà commencé, d'ailleurs, puisque les informations sont fournies 55% des avocats, à peu près le même nombre des entreprises, ont déjà la connaissance, l'apport de la connaissance d'une information. C'est apporté par les grandes maisons qui fabriquent, qui diffusent et informent sur le droit. Entonces, él dice que es un servicio de la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia, Corte, en fin, de la autoridad judicial francesa, proporcionar los datos a estas empresas Legal Tech. C'est même une obligation. C'est une obligation de rendre totalement visible, public, dans un système, les décisions judiciaires. Favorecer la transparencia, el conocimiento de la jurisprudencia, etc., anónimas, con anonimato de las personas intervinientes. Es una obligación que tiene la transparencia jurisprudencial. Es una obligación, como él bien dice. Y justamente de lo que se trata ahora es de controlar la utilización de esos datos a través de las Legal Tech. Y por eso
se proponen estos lineamientos o criterios, límites, por así decirlo, guardafuego. J'ajouterais un point, ce n'est pas seulement une question de transparence, c'est une question, si j'ose dire, d'efficacité du système. Si on ne diffuse que dans certains domaines spécialisés qu'un nombre limité de décisions, les legal tech ne pourront pas, c'est comme les sondages publics, si l'échantillon est trop limité, elles ne pourront pas rendre des résultats fiables. La France, ça n'est pas les États-Unis. Nous avons 67 millions d'habitants et moins de procédures proportionnellement qu'aux États-Unis. Donc, il faut des données de masse. Et contrairement à la médecine, quand vous travaillez sur une maladie spécifique, vous ne pouvez pas importer les données de masse des procès des États-Unis pour standardiser un système qui ne fonctionne pas de la même manière. Entonces, estas legal tech no pueden utilizar el criterio, por ejemplo, de aplicación de estas tecnologías y de utilización de esta información tal como lo hacen en Estados Unidos, no lo pueden hacer en Francia porque los sistemas jurídicos son diferentes, ¿verdad? Y entonces él dice que no es solamente una cuestión de transparencia, el facilitar la información, esa obligación de dar la información, sino que también es para que la justicia también pueda llegar a ser más justa en la medida en que también pueda haber más datos que puedan inspirar soluciones justas. Lo que pasa es que no se puede sustituir el juicio, podríamos decir, de la virtud de la justicia. Eso es lo que habría que, no sé, controlar, ¿no? Más. Yo estuve en la Corte de Casación hace 10, más o menos 10 años, y había avanzado mucho el expediente electrónico, sí, de tal manera que no había papel, o casi no había papel, era todo por computación. Pero era el expediente electrónico, para decirlo tan práctico, sí, y además era la Corte de Casación. La pregunta que se hacían entonces los jueces de la Corte, bueno, algún juez por lo menos porque traté, era si se iba a evolucionar hasta la justicia automática, para decirlo de una manera fácil, sí. y si en este momento, lo que yo pregunto es si en este momento en Francia existe algún nivel, aunque sea muy pequeño y poco importante, de justicia realmente automatisada. Bien. On a essayé avec les injonctions de payer, il y a eu différentes raisons qui ont fait que le gouvernement est revenu. D'une part, il y a eu des protestations des avocats. Deuxièmement, à un moment où la pandémie de Covid avait fait ressentir aux citoyens l'éloignement de tous les services publics, il y a eu ça. Troisièmement, et je pense qu'en grande partie, c'est ça qui justifie le fait qu'on n'ait pas fait de la réforme, c'est que ce n'aurait pas été une économie de moyens. Il aurait fallu avoir des personnels spécialisés dans la gestion informatique pour ça, et que le coût finalement aura été beaucoup plus élevé que de continuer comme à l'heure actuelle, où ce sont les juges qui font eux-mêmes tout le travail sur les injonctions de payer. Et puis, il y avait aussi le rôle des huissiers de justice à qui on demandait, j'allais dire, gratuitement, dans le cadre de leur mission, de largement contribuer au fonctionnement de ce nouveau système. Donc, je crois que pour cet ensemble-là de raisons, on n'y est pas allé dans ce sens. Voilà. Mais il n'y a pas, donc, jusqu'à présent, de justice complètement automatisée. Mais il y a quand même dans la procédure, cité pour la Cour de cassation, c'est le cas aussi à la Cour d'appel, la procédure est totalement écrite et les écritures, elles sont transmises dans le cas d'un système qui s'appelle le RPVA,
réseau privé virtuel avocat, c'est-à-dire que il y a des délais à respecter prévus par le code de procédure, et s'ils ne sont pas respectés, on ne peut que le constater, et d'autre part, un avocat ne peut pas rajouter quoi que ce soit dans une plaidoirie qui n'ait été transmis à la Cour par le système. Donc, il y a déjà des éléments contraignants. Él dice que todavía no está en aplicación en Francia completamente la justicia informatizada. Sí hay etapas o trámites que se han hecho pruebas para la generalización, para automatizar efectivamente, y dice que hay algún tipo de casos, como por ejemplo los que se sancionan con multas, que pueden ser resueltas automáticamente. Bueno, esto es un aporte mío. Voy a hacer un aportecito mío. Y es lo siguiente: en 1982 me tocó ir a Francia por razones, por eso, hace 40 años, estuve en Francia y en París fui a visitar el Ministerio de Justicia, porque aquí en la Corte me habían pedido, fíjate, a ver, yo era funcionario de la Corte en aquel momento, o en el Ministerio de Justicia. ¿No? Bueno, lo cierto es que me mandaron al Ministerio de Justicia para ver cómo estaban aplicando la informática. Y entonces, en aquella vez, en aquella ocasión, vi que por un lado le ponían los datos del caso, era un caso de multas de tránsito, le ponían los casos, el caso por un lado, y por el otro lado salía la sentencia con la multa aplicable, automática. Pedro m'oblige à être plus méchant avec l'administration de la justice française. Ça fait 40 ans qu'on fait de l'informatique, 40 ans que c'est un échec total. Exacto. Il y a une chaîne civile, ce qu'on appelle une chaîne civile, il y a une chaîne pénale. Au civil, je suis juge, j'écris mes décisions, je consulte les dossiers sur ce qu'on appelle un site profession. Les greffiers n'ont pas le même site. Voilà. Donc, il y a déjà un problème de communication. On ne travaille pas sur les mêmes documents. Et c'est les greffiers qui gèrent le RPVA. Pendant la Covid, les greffes fermées. Ensuite, on a rouvert les juridictions. Il fallait sélectionner les dossiers prêts. Donc, le juge ne peut pas ouvrir le RPVA. C'est le greffe. Voilà. Et donc, quand vous ouvrez le RPVA au bout de 3 mois d'absence, vous avez 23 000 envois. Et comment fait-on pour contrôler les dossiers qui sont... Non, je vous assure, c'est pas simple. Dice que efectivamente desde hace 40 años se investiga en Francia la aplicación de la informática a la justicia, pero que los resultados no han sido buenos. En revanche, le système, le service de documentation de la Cour de cassation fonctionne bien. Sí. Mais c'est autre chose. Exactamente. O sea que los datos, por ejemplo, de sentencias y demás, y todo eso, el BJN nuestro, eso funciona bien, dice él. Pero todo lo que es, digamos, la aplicación de la inteligencia artificial para resolver, eso no está marchando. Las damas primero. No. Las damas primero. Las damas primero.
este caso de alto riesgo, que creo que podría pensar que es un tema de aplicado a la justicia, con una responsabilidad objetiva, bueno, una responsabilidad objetiva de cargo del operador, entonces del inteligencia artificial. Y bueno, en realidad yo creo que debería estar esto dentro de una objetivización de la responsabilidad. Oui. Perdón, traté de resumir. Non, je vais au moins répondre sur la question de la responsabilité. Tant qu'il y a un juge qui signe une décision, il est responsable de cette décision au sens des voies de recours. Et si la décision, j'allais dire, elle est motivée, ça veut dire qu'il y a un raisonnement qui a une base légale, qui ne se trompe pas sur la réalité des faits qui sont examinés, la Cour de cassation, dans son rôle, ne trouvera peut-être rien à redire parce que l'aboutissement, enfin, ce qui permet d'aboutir à une bonne décision, une décision conforme à ses obligations procédurales, est hors du débat. Mais ce n'est pas les algorithmes que l'on va, sur lesquels on va statuer, c'est sur l'aboutissement des algorithmes à une décision. Si elle ressemble totalement à une décision telle qu'elle est attendue par le juge de cassation et qu'elle est signée qu'elle a été endossée par la juridiction. Entonces, el responsable va a ser siempre un juez de carne y hueso, que es el que firma la sentencia, y es él el que pudo haber consultado y que habrá consultado seguramente esas bases de datos, ¿no? O sea, ojo, una de las cosas que dice es que los abogados se quejan mucho en Francia del costo que tienen esas legal tech, ¿no? Bueno. Je vais poser la question autrement, de façon un peu provocante. J'étais vice-président du deuxième tribunal de France, deuxième tribunal pénal à Bobigny. 40-50 affaires dans un après-midi. Oh. Le juge ne motive pas, il ne rédige même pas la décision. C'est le greffe qui le fait avec des standards, même pas adaptés au cas. On ne rédige la décision que s'il y a appel. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Avoir une décision qui est bien rédigée par un système d'intelligence artificielle ou avoir une décision qui sera celle du juge, au moins dans la peine, mais qui sera sans aucune motivación. Claro. Entonces, él dice que también puede darse los casos de que las sentencias lo que busquen es justamente ser apeladas, en el sentido de que los jueces prácticamente ni fundamentan lo que dicen. Es cierto, lo firman ese fallo, pero que resuelva el tribunal, ¿no? Y entonces una forma también de despachar. Habla de 48 casos que tuvo en una sesión judicial, una locura, y que se ve que se tomaron todas esas resoluciones de esa manera automática, por así decirlo. Bueno, muchísimas gracias por la sua presencia. Un honor. Bueno. Ahora sí. Muchas gracias. A ver, desde la perspectiva de gran parte de la doctrina de derecho informático, estamos en una suerte de cambio de paradigma, incluyendo de la justicia argumentativa a la justicia algorítmica. Y esa lógica parte, más allá de las dificultades, seguramente técnicas irán evolucionando. Hoy actualmente el sector privado, cuando leo justamente el tema Compass, que es un mecanismo de justicia para resolver las libertades en varios estados de Estados Unidos, se encontró 60 tacitas, los posteriores estudios explican que efectivamente introducen una tacita, pero que tampoco se aparta demasiado del sesgo de los jueces que toman decisiones, los jueces ganadores. Así que desde ese punto de vista no habría demasiada dificultad. Pero en ese entorno, ¿te parece
parece que vamos a una justicia donde el procedimiento jurídico se transforma en el resultado de la predicción del algoritmo. Gran parte de los autores dicen que eso es un desplazamiento del eje, del jurista al técnico informático. Porque aparte, todos los demás procesos informáticos han sido reversibles. Y este comienza de esta manera y va a terminar siendo reversible. La pregunta es, ¿vamos hacia un derecho donde el operador clásico de derecho sea el centro de interés, donde el operador informático, o vamos hacia un híbrido entre esas dos concepciones más bien clásicas? ¿T'as compris? Si on me demande si le juriste, finalement, ne va pas devenir un hybride d'informaticien et de juriste. Ou s'il y aura une combinaison pour le travail, pour obtenir une résolution d'une partie l'informaticien et d'une autre partie le juriste, le juge. D'une part, dans la justice, on ne peut plus fonctionner sans l'informatique, même si l'informatique n'est pas utilisée dans une fonction d'intelligence artificielle. Donc, on est dépendant de cela, comme le sont les hôpitaux. Il y a un mois en France, on ne sait pas de quel pays, mais on suppose, tout un hôpital a été pollué par des virus et ils ont demandé une rançon. Le gouvernement a dit qu'il ne payait pas et ça fait, je crois, bon, les opérations sont arrêtées, l'accès au dossier n'est pas possible. Donc la justice, elle est aussi dans ce type, déjà dans ce type de système. Entonces, él dice que no se trata de sustituir al juez, sino que la inteligencia artificial fundamentalmente es auxilio del juez, sobre todo en materia de manejo de datos, de obtención de información. Pero eso no quiere decir que el juez tenga que ser un técnico informático, sino que hoy en día los sistemas, bueno, en fin, habrá algunos más complicados que otros para los usuarios, pero en realidad él lo ve a la inteligencia artificial como un apoyo en el manejo, la obtención de datos, ¿no? Por ejemplo, antecedentes jurisprudenciales. Bon. Déjà, ce système, on l'a imposé à la justice sans former les magistrats et sans former les greffiers. Le service informatique de la Cour d'appel, c'est totalement à part. Et donc, c'est précisément ça qu'il ne faut pas faire au moment où on va passer à l'intelligence artificielle dans la justice. Il faut associer les juges, les greffiers, les avocats, et peut-être aussi d'une manière entendre un peu les citoyens. Mais les citoyens, on les enlève. C'est vrai que la France vient de supprimer la cour d'assises. Je veux dire, une garantie de la Révolution française d'avoir des jurés qui jugent les affaires criminelles. Ça n'existe plus. Donc, bon, c'est un peu loin peut-être de l'intelligence artificielle, mais le grand chancelier d'Aguesseau, celui qui faisait des remontrances au roi Louis XIV, a dit que la justice n'est pas, si elle n'est pas rendue humainement. Voilà. Donc il faut... L'intelligence artificielle, c'est très utile, mais il faut aussi que nous maîtrisions, nous y contribuions avec une certaine connaissance, et on ne l'a pas. Entonces, la inteligencia artificial es muy útil, hay que dominarla, están en ese proceso en Francia. Dice que, por ejemplo, ha habido cuestiones que se han simplificado mucho, como por ejemplo la Cour d'assises, que ya no existe más, que son juzgados de primera instancia, pero integrados por tribunales de 3 personas, ¿no? Entonces eso ya abaratan costos, por un lado, menos jueces, etcétera, etcétera, pero dice que en la Corte de Casación él es ministro del tribunal, no de la Corte de Casación, sino de Tribunal de Apelaciones. Entonces, en la Corte de Casación ya están formando
Dans la jueces. Cour de cassation, c'est à part parce qu'elle a un énorme service informatique Ahí está. avec à sa tête un président de chambre. Le service informatique, c'est une chambre de la... Elle ne rend pas de décision, mais c'est pas un hasard, on a mis un président de chambre à la Cour de cassation à la tête du service informatique. La Cour de cassation, c'est un service très lourd. Sí, será importante que en la Corte de Casación pusieron un departamento encargado que forma parte de la Corte de Casación, de las cuales uno de los miembros de la Corte de Casación es el presidente o director de ese departamento, precisamente como para ir dando cada vez más intervención, importancia a la gestión judicial, sobre todo lógicamente con respecto al manejo de datos. Y él decía también que en el Ministerio de Justicia están formando más gente en materia de informática jurídica o de inteligencia artificial, porque es una cosa que me entienden las autoridades actuales que hay que impulsar. ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Agradecimiento? Des remerciements. Je remercie aussi Pas de question. C'est inquiétant. Claro, sí, sí, y también lo de actuar humanamente, ¿no? Eso. Je vous en prie. Merci de votre présence. Bueno, va a estar disponible en la web, en la web, en el YouTube de la facultad. Así nos dijeron los técnicos hoy. Así que, bueno. Muchísimas gracias a todos. También. Merci à toi. It's interesting question. You don't have all the answers to all the questions, and I've been probably a bit provocative to insist on what may happen. I'm not sure it will happen, but I'm just trying to. Yes. Thank you again. Thank you.